En la mañana de ese día, las Fuerzas Armadas concretaban sus planes para un golpe de Estado, ante la mirada atónita de la comunidad internacional. Pasado el mediodía, el Palacio de la Moneda estaba casi destruido e incendiado por las Fuerzas Armadas de Chile y con el presidente Allende muerto. Minutos antes, había pronunciado su póstumo discurso a la ciudadanía. Chile comienza una nueva etapa en su historia, la que por casi 2 décadas escribe oscuras páginas en medio de una Latinoamérica sembrada de gobiernos militares, todos formados en la Escuela de las Américas, institución que en el entorno de la Guerra Fría garantizó la fidelidad de las Fuerzas Armadas a la política exterior de Estados Unidos, utilizando como pretexto, en el caso de América Latina, el avance de una serie de procesos revolucionarios que cuestionaban la existencia misma del capitalismo. A diferencia de otras dictaduras de Latinoamérica, sembró las bases de otra de las caras del capitalismo, el modelo económico, ideológico y cultural llamado el neoliberalismo. Septiembre 4 de 1970, Salvador Allende obtiene la primera mayoría relativa en las elecciones para presidente y el 4 de noviembre de ese mismo año asume la magistratura de la nación. Comienza a aplicarse el programa de la Unidad Popular y el de las primeras 40 medidas. Se reanudan los vínculos diplomáticos con Cuba y otros países socialistas. Al mismo tiempo, cobra especial relevancia la participación de los trabajadores, el sindicalismo y la relación de la Unidad Popular con los distintos partidos y las organizaciones populares. Hacíamos las reuniones aquí en el Policentral nosotros, más o menos las reuniones eran de unas 1000 personas, ¿eh? Porque nosotros abarcamos hasta Wynn y todos los consultorios, en fin, y la mayoría de los hospitales del área pertenecían aquí a esto. Eran más de 6000 trabajadores. Y las asambleas se juntaban ahí en el consultorio, 500 acá, momiachos le decíamos nosotros, y 500 que eran upelientos a este otro lado. Y ahí empezaban las grandes discusiones. Entonces la derecha tenía sus oradores bastante buenos, en fin, y tiraban cosas bastante pesadas. Y nosotros teníamos nuestra gente que también iba parándole los golpes a los otros. Y a veces se armaban muchas grandes, hasta de combo y cuestiones, salían peleando los viejos. Se logró que la población por lo menos tuviera el abastecimiento, no faltaron remedios, no faltó atención médica, no faltó nada. Incluso hicimos muchos trabajos voluntarios, nosotros íbamos a atender a las poblaciones, salíamos hasta para los campesinos a atenderlos y llevábamos, habían unos carros grandes que ahí llevábamos de todo, fuera del médico, el dentista, el asistente social y todo eso, había una vinculación bastante grande, muy buena. Es el gobierno que más reivindicó el salario docente. Dictó una ley especial para que los profesores pudieran tener un sindicato único nacional. Era el único sindicato único nacional que había en Chile. Las demás eran federaciones o confederaciones, pero el sindicato único nacional era el SUTE. Con Allende luchamos por darle el medio litro de leche a los niños y que la salud fue una promotora, fue la que hizo todo el trabajo de entrega en las poblaciones el mismo día 1 de enero de aquel año. Los reajustes fueron acordes con la necesidad de cada mes cuando se iba subiendo las cosas. Posteriormente se formó la JAP, Junta de Abastecimiento de Precios. Entonces, en toda la esquina de San Joaquín había un emporio grande, una bodega, como de una media cuadra, de todo tipo de abarrotes. Y supimos que en la noche, tipo 3, 4 de la mañana, repletaban la bodega
de una serie de otros lugares y escondían la mercadería. Entonces yo con la placa de la CUT abrimos, era un portón grande con unos tremendos candados, y entonces empezamos a llamar a la gente que iba pasando que se pusiera una cola, a una fila, y al dueño, que estaban asustados adentro, no sé qué pensaban, los carabineros dijeron que no se preocuparan y que por favor se pusieran en la caja porque la gente le iba a pagar. Nadie se iba a robar nada. San Fernando es una ciudad rodeada de muchos poblados agrícolas, rurales. La gran mayoría de los trabajadores eran del agro y indudablemente que eso también nos motivaba a un trabajo en conjunto. Había mucha unidad entre los campesinos y los trabajadores de la industria, ¿no? Trabajamos en conjunto, los trabajos voluntarios, el avanzar en la cosa de la producción, luchamos contra el desabastecimiento que crearon, ¿no es cierto?, los opositores al gobierno. Indudablemente que fue una etapa muy hermosa porque en todas las áreas había desarrollo. Se profundizó la chilenización que ha hecho Frei, ¿no es cierto?, el cobre ya pasó a ser nacionalización derechamente. Se profundizó la reforma agraria con ninguna comparación a lo que había sido durante Frei. Hubieron, ¿cuántos? 5 o 6 millones de hectáreas, ¿no es cierto?, que se entregaron a los campesinos, un total de 10 millones. O sea, en realidad fue muy fuerte las transformaciones. Comienza la aplicación de la nueva economía. Se inicia la nacionalización de los bancos y las grandes empresas. Julio de 1971, el Congreso aprueba por unanimidad la nacionalización de los minerales de cobre. Por otro lado, se refuerza la participación de los trabajadores, quienes juegan un importante papel en apoyo de los partidos de la Unidad Popular. Sin embargo, a pesar del proyecto común de los trabajadores, existían diferentes posiciones políticas relativas a la visión que tenían los partidos y los mismos dirigentes sindicales respecto al gobierno de la Unidad Popular. Es un periodo de gran efervescencia. Si nosotros pensamos, los 1000 días, como se dice, ¿verdad?, están marcados por una efervescencia social y política que dio poco espacio a la reflexión orgánica y a la reflexión histórica, precisamente. Fue un momento de mucha acción, ¿ya? Y en ese contexto, la categoría conflicto, ¿ya?, cruzó, ¿ya?, todos los componentes de la estructura social y estructura política, y no estuvo exento de eso la clase trabajadora, contrastando, ¿verdad?, o conflictuada con una institucionalidad y un orden y una legalidad que establecía ciertos tránsitos, ciertos ritmos que no iban acorde con las aspiraciones legítimas populares. La CUT, en el gobierno del presidente Allende, fue, digamos, una organización que abrazó el proceso revolucionario y por tanto adquirió un fuerte compromiso, era como la pata de masa del gobierno. Por ahí pasaba la política social del gobierno, por la CUT. Para bien o para mal, digamos. Bien porque los trabajadores los sentíamos participando, bien porque los trabajadores teníamos espacio para discutir las políticas, pero complicado desde la mirada larga de hoy día porque perdimos autonomía. En esa época el sindicalismo era acompañado fuertemente por los partidos políticos, que abrazábamos indudablemente la misma idea central de la transformación de la sociedad chilena. El sindicalismo era profundamente comprometido con los cambios que el país necesitaba. En el sindicalismo también se daba la misma lucha política que se da en la sociedad. En la sociedad se separaba en dos grandes bloques. O estaba por las transformaciones socialistas o estaba defendiendo el capitalismo. Y eso se da también en el mundo del trabajo. Estas diferencias respecto del proceso revolucionario chileno se expresó de manera particular en la implementación y perspectiva de los cordones industriales. Y en estos 1000 días de la Unidad Popular es tan fuerte el movimiento popular, obrero, pero no solamente obrero, también poblacional, también campesino, también de mujeres, bueno, en fin. Es tan fuerte y es tan activo el nivel de lucha social, de lucha de clase,
que tiende a desbordar, ¿no?, ese marco histórico que existió desde los años 20 y a desbordar los propios partidos que se reivindican de la clase obrera y a desbordar el aparato de Estado, el gobierno de Allende. Surgen ahí formas de poder popular, que yo llamo poder popular constituyente, es decir, surgido desde la base, desde la clase, para responder a problemas prácticos, por supuesto, por ejemplo, el boicot económico, los ataques por parte de Patria y Libertad hacia las fábricas, donde se organiza territorialmente, de fábricas a fábricas, de sindicatos a sindicatos, forma de poder obrero. Lo más constructivo en este sentido han sido los cordones industriales, creo. Para mí, por ejemplo, los cordones industriales particularmente eran órganos de doble poder, ¿no? Yo creo que eran bastante parecidos a los soviets que se produjeron en la Revolución Rusa. Eran organismos de doble poder que yo, por ejemplo, la participación que tuvo en el cordón industrial ahí fue en el cordón San Joaquín. Y nosotros, los obreros, teníamos plena conciencia de que teníamos que unirnos con los otros obreros para defender las fábricas, defender la industria, hacerlas trabajar. Habían reuniones regulares, periódicas, de coordinación de los trabajadores, de los obreros, para enfrentar a los patrones, para enfrentar la patronal. De los cordones industriales se ve que los trabajadores, que los obreros, veían claramente que la alternativa más correcta era la toma del poder, que había que tomarse el poder para solucionar los grandes problemas que afectan a la clase trabajadora. Respecto de los cordones industriales, más allá de cuál era la orientación que prevalecía en lo político, se trataba de coordinar a todas las industrias, fábricas, talleres que existieran en una zona determinada. Si nosotros, por ejemplo, nombramos el cordón Vicuña Maquena, que partía desde aquí de la Plaza Italia hasta el paradero 40, prácticamente hasta llegar a lo que hoy día es Puente Alto, allí había un sinnúmero de industrias, talleres, fábricas de las distintas ramas de la producción, y esas se coordinaron, y como se sentían interpretados y eran parte del gobierno porque teníamos derecho a voz y voto en la determinación de las grandes políticas, hacían de entonces de que esta batalla por la producción pudiera salir adelante, llevándole a contra a la derecha que estaba por boicotear al gobierno de Salvador Allende. Querían ir mucho más adelante de lo que el propio programa de la Unidad Popular planteaba, acelerado más allá. Y eso naturalmente que la derecha particularmente, sobre todo la derecha más reaccionaria, cargó ahí, en mi opinión, todos los esfuerzos como para desestabilizar el gobierno, aprovechándose de algunos sectores de extrema izquierda que se salieron del marco de lo que planteaba el programa del presidente Allende, que yo debo reconocer que naturalmente tenía bastante de avanzar respecto de las reformas que este país requería. Se colocó cada vez más confrontacional la política y el desarrollo, ¿no es cierto?, social en nuestro país. La CUT en todo momento apoyó, ¿no es cierto?, con mucha fuerza, incluso en la intentona Roberto Bió, ¿no es cierto?, Marambio, el general que hizo la primera intención de golpe de Estado, ¿no es cierto?, la CUT paralizó todo el país de forma inmediata cuando se produjo la intentona. Una inminente amenaza, producto de una conspiración conjunta entre los poderes económicos nacionales y la intervención del gobierno de Estados Unidos, sería el detonante directo para uno de los golpes de Estado más cruento que recuerde nuestra historia. El golpe estaba planificado para el día 15 o 16 de septiembre, camuflado entre las acciones de las Fuerzas Armadas, con motivo de la preparación de la tradicional parada militar.
Pero los golpistas no estaban dispuestos a permitir que Allende lanzara una convocatoria para un plebiscito el día 11, ni permitir el inminente avance de los trabajadores y sus formas de lucha, por lo que adelantaron rápidamente la realización del ataque para ese día. Ya en las primeras horas del golpe de Estado comenzó la persecución sindical, las torturas y las violaciones a los derechos humanos, lo que se transformó en adelante en una práctica permanente. Yo llegué a la empresa corriendo desde el paradero 12 y la empresa estaba en el paradero 2. Debo haber llegado tipo 8:15 de la mañana, porque no había locomoción, sino una asamblea para ver cómo íbamos a defender la empresa. Nosotros éramos bastantes trabajadores dentro de la empresa. Estábamos en eso cuando los comunicaron que ya el golpe estaba casi consolidado, que pusiéramos la radio para escuchar la noticia del presidente. Al rato ya se les comunicó que Allende había muerto. Era muy triste ver pasar mucha gente a pie, de vuelta de sus trabajos que había logrado llegar en la mañana, mucha gente llorando, muchos trabajadores y trabajadoras llorando por Vicuña regresando a sus poblaciones, porque había muerto el presidente Allende, porque ya el golpe estaba, ya los milicos habían logrado tomar el poder y todo un proceso histórico bonito se había perdido. Fue terrible para todos los trabajadores. Primero porque supimos lo que era el fascismo, lo conocíamos en las películas. Este hospital, por ejemplo, aparte de muchos hospitales, de todos los hospitales, vinieron con todo a detenernos. Cuando llegamos al Estadio Nacional, la tortura. Nos llevaron a todas las mujeres, por lo menos Barros Luco, y nos desnudaron a todos, hombres y mujeres, médicos y todo. Y entonces prácticamente hubo violación. Y yo no lo podía entenderlo. No lo podía entender que hubiera ocurrido eso ahí. El día 14 de septiembre nos llevan al Estadio Nacional. Corrimos distintas suertes, es decir, hubo gente que pudo salir antes del mes, otros permanecimos casi los 2 meses en el Estadio Nacional. Lo más aberrante, lo más temeroso que a nosotros nos pasó, al margen de la tortura que era generalizada y los golpes, es cuando nos conducían desde las galerías del estadio al sector de la cancha esta de ciclismo donde estaban las salas de tortura. En el trayecto nos botaban y nos hacían pasar a pocos metros los tanques y quien levantaba la cabeza era hombre muerto. El túnel de la libertad nos muestra que no hay que dejar de luchar. Los partidos políticos fueron declarados ilegales y el Congreso Nacional clausurado. Se efectuaron numerosos despidos, motivados por la militancia sindical. Otros se ven obligados a dejar el país y muchos se asilan en varias embajadas. La represión fue bastante fuerte, cayeron mucha gente pública nuestra, por lo tanto, yo en el caso mío, a mí me habían pedido por bando militar a todos los representantes, ¿no es cierto?, de los gobiernos comunales como a nivel nacional, habían bandos militares, ¿no es cierto?, pidiendo, entonces, indudablemente que nosotros tuvimos que sumergirnos, o sea, ya total y absolutamente clandestino, pero cayó mucha gente pública, algunos que se entregaron. Fue terrible, porque mataron a mucha gente, muchos pobladores. Nosotros no tuvimos más padres, ni madre, porque mi padre se tuvo que ir de la casa. Y yo tenía 18, 19 años y me quedé a cargo de 6 hermanos. Después del año 73, todos mis compañeros fueron presos, relegados. Muchos de ellos todavía están detenidos y desaparecidos, y otros que los mataron en las propias empresas. Una mañana, a las 7 de la mañana, yo estaba con mis hijos en la casa y me toca la espalda, estaba durmiendo y me dice, levántese señora, la policía. Y era investigaciones, Fuerzas Especiales de Investigaciones. Ahí me tomaron con mis hijos, había otra niña que estaba conmigo, se la llevaron a ella
y después me fueron a buscar a mí. Y cuando, en el momento que yo estaba pendiente porque se habían llevado a mi amiga, estaban los carabineros arriba de mi casa. Estaba lleno la casa de carabineros. Nunca había visto, eran como 50 policías. El desconcierto se apodera de la gente, que ve cómo sus sueños y su futuro se desmoronan entre las botas y fusiles de la junta militar gobernante. Bueno, yo fui detenido el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, en Vicuña Maquena con Departamental. Está rayando una muralla. Estamos ya instalando la resistencia. Había experiencia de mucho compañerismo también, había mucha traición, porque hay que decir las cosas como son. Había ciertas desconfianzas entre los mismos que estaban, pero también habían buenos compañeros que lo ayudábamos para enfrentar ese momento amargo, duro. La Central Única de Trabajadores, que venía articulando el movimiento sindical, fue clausurada y proscrita. Más de 100 confederaciones de trabajadores fueron suprimidas, y en el sector agrario, más de 40 sindicatos fueron disueltos. Se eliminó la presentación y tramitación de pliegos de peticiones, se suspendieron los convenios relativos a salarios, beneficios y todos los reajustes de las pensiones. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor. Dirigentes sindicales, pobladores, estudiantes y trabajadores componen la larga lista de detenidos en los cientos de campos de prisioneros en todo el país. Otros se encuentran en la lista de fusilados o simplemente detenidos desaparecidos. La represión fue sangrienta, fue brutal y fundamentalmente dirigida a los sectores de vanguardia, pero no tan solo a ellos, sino en el campo. No tan solo fueron masacrados y asesinados los dirigentes de vanguardia, sino que también otros sectores también que no estaban en ese nivel. Claro, fue una represión brutal y fue un descabezamiento de las organizaciones políticas de izquierda, de las organizaciones sindicales. Solo en los 3 primeros meses de la dictadura murieron o desaparecieron en manos de agentes del Estado 1.213 personas, es decir, más de la mitad del número total de muertes en los 17 años del régimen militar. Así, los nuevos líderes militares generaron un clima psicológico de miedo, con dirigentes que emprenden acciones primordialmente defensivas para salvar sus vidas. Algo anda mal. Cuando miras el diario que en su portada trae la última foto del asesino, ese que es responsable del drama eterno, del que sufre la ausencia de un ser querido. Había que hacer algo. Era necesario organizar una resistencia con el fin de recuperar los desarticulados segmentos que quedaban del sindicalismo. Desde el punto de vista político, hay un intento también de desarticular claramente al movimiento sindical. Es decir, durante 4 o 5 años en nuestro país está absolutamente prohibido el derecho a huelga. Está prohibido el derecho a negociación colectiva. Inmediatamente después del golpe, la CUT y otras federaciones y grandes organizaciones sindicales son ilegalizadas. Es decir, la clase obrera se queda desarmada en su institucionalidad para enfrentar las políticas del golpe de Estado. A tal punto incluso que para organizar o para hacer una asamblea sindical había que pedir la presencia de veedores militares. Era poco lo que se podía hablar en esas circunstancias. Y desde el punto de vista subjetivo, hay una fuerte política, creo yo, de disciplinamiento de la fuerza laboral. La dictadura, por lo tanto, va a intentar, por un lado, liquidar toda la idea de la relación entre sindicatos y política. La política pasa a ser el enemigo, digamos. No solamente es la idea del cáncer marxista, la política es el cáncer. Pablo, que estás en la tierra, nutriendo raíces de la
presente allá en Isla Negra. Pablo, te recuerda el pueblo, pronuncia tu nombre en la... Se nos convoca a nosotros, a los dirigentes juveniles, a participar, a fortalecer los sindicatos. Ahí es un periodo muy difícil. Nosotros teníamos que hacer asambleas sindicales aquí en Vergara, en la calle Vergara, con los pacos adentro. También nos empezamos a agrupar con otras organizaciones, como los textiles, como los metalúrgicos, como los mineros, como el asunto que hubieron varias organizaciones y se conformó una organización juvenil de la Juventud Trabajadora que se denominó el Interfederaciones. Ese Interfederaciones estaba dirigido por compañeros que venían del departamento juvenil de la vieja CUT. Y lo más desagradable que puedo decir es que todo ese conjunto de compañeros que fueron alrededor de 10 o 12 compañeros, 15 compañeros, están todos hoy día detenidos, desaparecidos. En medio de este clima represivo, cabe destacar el rol fundamental que desempeñaron las mujeres sindicalistas y pobladoras, a pesar de las medidas extremas que se aplicaron en su contra por parte del gobierno militar. La organización FENATEC es declarada ilegal, por lo tanto se robaron todo, cerraron la organización, quitaron los vehículos, las cuentas bancarias y tuvimos que rearmarnos trayendo cosas incluso de nuestras casas, o sea, una banca, las máquinas de escribir en aquel tiempo, las llevábamos y las traíamos todos los días, hojas para poder hacer documentos. Y cuando se produce que están todos los dirigentes detenidos, se me dice que tengo que asumir en la organización y asumo en todos los puestos, no había nada. Por lo tanto, era secretaria, tesorera, presidenta, vocera del departamento juvenil, del departamento de las mujeres, con los jóvenes hacía de todo. En el sector industrial y productivo se llevan a cabo detenciones masivas en fábricas de las zonas industriales, lo que significó que más del 80% de los dirigentes de los sindicatos más grandes fueran perseguidos, encarcelados, torturados u obligados a vivir en la clandestinidad durante este periodo. Aunque incipiente y clandestino, el movimiento sindical vería una pequeña luz al final del túnel oscuro de la dictadura. El túnel de la libertad nos muestra la senda para continuar. La primera oportunidad en que nos juntamos fue en el Don Bosco, ¿cuánto se llama? El Teatro Don Bosco, que está aquí en la Alameda. Y nos juntamos para conmemorar la muerte de Recabarren. Me acuerdo que no éramos más de unos 200 que habíamos ahí en el teatro. Con mucho miedo ahí en el teatro porque era la primera actividad. Todos los que estábamos ahí éramos gente que habíamos estado presos o teníamos alguna militancia política. Me tocó a mí firmar, no sé por qué, me hicieron firmar, a lo mejor era más joven, me hicieron firmar la carta para pedir permiso para conmemorar el aniversario de la muerte de Recabarren. Y lo hicimos ahí en el Don Bosco. En muchos casos, dirigentes y trabajadores buscan la solidaridad de la Iglesia Católica y en otros, aprovechando el exilio, recurren a organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Viajé a Bulgaria. Y estando en Bulgaria participé de esta conferencia de los sindicatos de la construcción, la madera y los materiales y posteriormente hice prácticamente un recorrido por varios países de Europa y de Asia para dar cuenta de lo que estaba haciendo esta represión, estos crímenes de lesa humanidad por el fascismo aquí en Chile. Producto que venía saliendo recién de la tortura, pudimos entonces denunciar a los colectivos que habían de exiliados en Suecia, en España, en Bulgaria, en la Unión Soviética, en Finlandia, en Dinamarca, etcétera, en Italia. Pudimos tomar contacto con nuestros compatriotas y darle cuenta de lo que estaba sucediendo y recabando naturalmente la solidaridad
para que el movimiento y el tejido social pudiera reconstruirse lo más rápido posible. Durante estos años, el proceso de rearticulación sindical no fue fácil. Por un lado, estaban los dirigentes de la antigua CUT, duramente reprimida, y por otro, dirigentes sindicales que fueron opositores a la unidad popular y que la dictadura mantuvo en sus cargos dirigenciales, mayoritariamente en el aparato público. La dictadura nominaba a los dirigentes sindicales, eran designados, por lo tanto pelear por lo que significa la recuperación de la independencia del movimiento sindical fue fundamental, en este sentido que los propios trabajadores eligieran sus dirigentes. Empieza a juntarse al alero de la Iglesia Católica con distintos dirigentes sindicales y se forma, yo estoy hablando en el año 74, 75, logran conformar una organización que se denominó el Grupo de los 10, donde mayoritariamente eran demócratas cristianos, radicales, algunos socialdemócratas, donde estaba la gente de la Comach, gente del petróleo, estaba Eduardo Ríos, y quien presidía esto era Manuel Busto. Entre los que cayeron presos estaba Manuel Busto. Bueno, él usaba una vela que decía por Cuevazo, salió. Está en el Estadio Nacional y llaman por los parlantes a un Manuel Huerta Bustos. Entonces él sale corriendo y le explica al, no sé si Paco, Milico, que es él, que lo que pasa es que le cambiaron los apellidos. Y lo dejan salir, llega a la puerta y estaba en eso. Todo esto se da una confusión de casualidad. Y está el cardenal Raúl Silva Enrique, que iba todos los días preocupado de los distintos presos a verlos cómo estaban. Y lo ve, porque lo conoce, ¿ya? Y lo sube al auto y lo saca. Los trabajadores y el pueblo, con el coraje como bandera, resurgen lentamente, pero con decisión, demostrando la capacidad de lucha que tuvieron durante los años más duros de la dictadura. La construcción, en la cual aprendí mucho yo, fue la columna vertebral de la resistencia en este país, porque tenía base de Arica a Punta Arenas. Compañeros de la construcción fueron la base para la entrega de las orientaciones en este país, ¿no es cierto?, las políticas en contra de la dictadura. Por eso que nos dieron duro también. Bueno, 7 dirigentes antes del 78, ¿no es cierto?, detenidos desaparecidos, dirigentes sindicales. En el caso del sector público, a nosotros Ferrocarriles fue tomado por las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Fue así como se empezó a generar un consenso en términos de poder gestar un boicot internacional del transporte contra Chile. Ese fue el primer, digamos, la primera acción que hubo en contra de la dictadura. Un sentimiento de dolor invade a muchos dirigentes y trabajadores, pero manteniendo el optimismo sobre el futuro del movimiento. Y empezamos, a pesar del golpe, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, de la pena por los compañeros que habían muerto, a empezar a pensar cómo organizarnos, cómo dar la pelea. Primero pensando que era más corta, después sabiendo que era más larga y sabiendo que empezaban a quedar compañeros. Entre los aspectos relevantes de la resistencia fue la reorganización sindical y la difícil tarea de los dirigentes para reagruparse en medio de la represión. Luchar contra la dictadura fue extraordinariamente duro para los trabajadores en general. Tuvimos una cantidad de trabajadores asesinados durante el desarrollo, durante el periodo de la organización. El secretario general de la coordinadora, el primero, el compañero Gianelli, fue asesinado, está desaparecido hoy, y mantenerse entonces como dirigente sindical era un desafío muy grande contra la dictadura. Hubo estrecha relación entre el sindicalismo como protagonista y los partidos políticos que apoyaban con sus ideas. Los partidos políticos generalmente estaban en la clandestinidad. Ayudaba muchísimo con ideas, con propuestas, hacer documentos, coordinaciones, pero todo desde la clandestinidad.
el movimiento sindical daba la cara. Sindicalismo, nosotros, con nombre, apellido, dirección. Cuando tenían que ir a buscar los presos, sabían a dónde tenían que ir a buscarlos y sabíamos cuando hacíamos una conferencia de prensa o convocábamos con nuestros nombres. Las primeras actividades de resistencia tenían un alto grado de ingenio y de espontaneidad. No nos podíamos juntar, no teníamos a dónde juntarnos. Entonces nos comunicábamos unos con otros y salíamos, hacíamos meeting, protesta relámpago. Por ejemplo, en San Pablo con Neptuno o en el centro, todo era relámpago. Así había, o sea, no, de diferentes partes llegaba un compañero, decía ya tal día nos juntamos a tal hora en tal parte y listo. A mí me tocó cantar en el Paseo Ahumada solo, subirme a uno de esos maceteros gigantes y ponerme a cantar para llamar la atención, para que después alguien dijera un discurso, que era 2 minutos, 3 minutos a lo sumo, y después virar, no había más. No era, aquí vamos a hacer una concentración, vengan todos porque vamos a leer esto. No, era una cuestión prácticamente espontánea y de sorpresa. Pero quedaba mucho camino que recorrer, porque la dictadura seguía aplicando las más brutales formas de represión. En el caso de Goodyear, que estaba expropiada, que era una empresa transnacional, también la devolución produjo gran resistencia y es una de las primeras huelgas, el año 78, que se realiza bajo la dictadura. Huelgas, reorganización sindical y las acciones de resistencia fueron experiencias de lucha de los trabajadores, muchas de ellas exitosas. El año 1978, para el 1 de mayo, salimos y quisimos hacer una marcha por la Alameda, salimos 11 dirigentes sindicales marchando tomados del brazo por la Alameda. Y los pacos salimos de Camin y los pacos los esperaron ahí en Brasil con Alameda. Llegamos hasta ahí nomás, pero hicimos una marcha, los 11. Ahí recuerdo estaba Busto, estaba Lamiro Guzmán, estaba Héctor Cueva, había varios dirigentes de los que yo recuerdo. Esa fue la primera acción en la calle, como dirigente. Después hicimos un 1 de mayo aquí en la Plaza Almagro, donde fuimos fuertemente reprimidos. Ahí los acompañó don Clotario. Lo golpearon, a don Clotario lo golpearon muchísimo. Eran las primeras acciones. Después presentamos el pliego de Chile. Logramos la firma de muchos dirigentes sindicales y le presentamos ese pliego Chile a Pinochet. Pinochet los mandó presos, a los que habían firmado de cabecilla, los tuvieron en la cárcel pública y ahí la coordinadora salió a la luz pública. Yo creo que el gran error de la dictadura fue haberlos metido presos a los 11 que le firmamos el pliego, porque ahí tanto nacional como internacionalmente nosotros ya salimos a la opinión pública. Los podían tomar detenidos, los podían golpear, pero no los podían matar porque ya existíamos. La coordinadora siempre fue un instrumento de gran alcance para el movimiento sindical. Nunca dejamos de dejarla de hacer funcionar. Por lo tanto, entonces, ahí se desarrollaban las discusiones para elaborar la estrategia del movimiento sindical chileno. Nosotros habíamos llamado como coordinadora una protesta a nivel nacional, habíamos llamado a los de la construcción a una marcha hacia la Plaza Artesano, que fue donde cayó Héctor Cueva, cayeron otros, y bueno, Héctor fue deportado a Brasil, junto con, ya había sido unos días antes deportado Manuel Busto. Tengo el recuerdo de haberle pegado un combo sí, a uno de los burcas, pero pelear a mano limpia en contra de José que andaban con Néstor Luma es más difícil, ¿no es cierto? En los primeros días de 1979, el régimen militar estrena su nuevo plan laboral, diseñado por el recientemente nombrado ministro del Trabajo, José Piñera Echeñique, que refleja el modelo neoliberal aplicado a la economía chilena. El ministro, como siempre, ha reiterado
con su cara de costumbre por la tele, que avanzamos a un ritmo acelerado y el progreso del país es el descueve. ¿A dónde la viste, loco? ¿A dónde la viste? Salta pa'l lado, loco. A todo esto se elimina, no se puede aplicar código del trabajo, queda prohibido, o sea, quedamos sin ninguna ley laboral que protegiera a los trabajadores. Todo eso es parte de los bandos militares, o sea, no había código laboral, para decirlo de alguna, no había ni un código laboral. Ahí mandaba la ley marcial, era lo que prosperaba. Y se decide hacer por parte de la dictadura, ¿ya?, elaborar un código laboral nuevo. No era pescar el anterior, era elaborar un código laboral nuevo. Y frente a eso, ya obviamente salen los dirigentes fuera de Chile a hacer la denuncia que no teníamos código laboral, que no teníamos ningún tipo de protección. Cuando viene el plan laboral que dicta Piñera, bueno, en ese momento deja a todos los sindicatos fuera de la ley, a todos los deja fuera de la ley. Bueno, ¿qué es lo que hace un movimiento sindical? Primero condena el plan de Piñera, le quita todos los derechos a los trabajadores, la negociación por rama, el derecho a la huelga, todos los derechos, pero crea una posibilidad de organizarse entre un régimen dictatorial. Bueno, ¿y qué hacen los trabajadores? Organizan en 2 años 7.000 sindicatos. Organizamos como 100 federaciones y confederaciones que tenían una forma ya establecida, pero tuvieron todas que actualizarse. La ley a partir de ahí señala que podían tener distintas razones sociales adentro de la empresa. Entonces la gente, donde ya habían 100 compañeros, podían hacer 5 sindicatos. En este plan de Piñera ellos instauran por letra los años que se negocian, que rige hasta hoy día. Si uno se da cuenta, hoy día, por ejemplo, los de la A a la P negocian en los años impares. Los años pares negocian de ahí hacia atrás. Entonces, hoy día todavía, porque ellos separan las negociaciones colectivas, cosa que en los sindicatos no pudieran juntarse estas razones sociales. O sea, lo hacen solamente para destruir el mundo sindical. El plan laboral simbolizó la nueva institucionalidad laboral en Chile, que básicamente son 8 decretos ley. Son 8 decretos ley, uno promulgado antes de Piñera y los otros 7 o 8 son promulgados bajo la administración de Piñera en junio del 79. Y genera una nueva institucionalidad. Y esta nueva institucionalidad significó que el régimen militar, la opción del régimen militar fue cerrar todo diálogo con el sindicalismo, con el tronco histórico del movimiento sindical chileno. Dijo, nosotros abandonamos la idea de dialogar con ellos y la idea de nuestra ahora con el plan laboral es recrear o formar un nuevo tipo de sindicalismo, que va a ser un sindicalismo cuyo componente fundamental va a ser que es despolitizado. Cuando entran los civiles con todos los Chicago Boys a reemplazar a los militares en la dirección de las empresas y en el gobierno, empieza a avanzar toda la política de la derecha, los Chicago Boys, la política de mercado. Y en ferrocarriles no estuvo ajeno a esto. Y ahí en ese sentido empezaron ya a hablar de la privatización de ferrocarriles. La política de los Chicago Boys dice, mire, que todas las empresas, todas, inclusive más que las públicas, tienen que ser autosuficientes. Por lo tanto, el Estado no aporta más recursos. Pero luego de una década de dictadura, comienza a debilitarse, aunque levemente, el aparato opresor del Estado. Sin embargo, seguían las acciones represivas de parte del gobierno de facto. A nosotros en la coordinadora, todas las asambleas nuestras estaban afuera, la gente de la CNI. Estaban afuera. Nosotros ya tanto los conocíamos que los saludábamos. Y cuando llegábamos a nuestras casas, normalmente teníamos gente también de esta que rondaba por nuestras casas. También hasta llegábamos a saludarlos. Porque por mientras que los viéramos, era menos peligroso. Lo peligroso es cuando uno no se da cuenta, le están haciendo el punto.
La década de los 80 trajo nuevas esperanzas para los gremios que se tradujeron en una reorganización sindical sólida en varios sectores que incluyó huelgas importantes y emblemáticas como las de Metalpar, Siderúrgica Huachipato, Textil Panal, las carboníferas, Colbún y otras empresas. Se construye en el interior de Linares la central termoeléctrica de Colbún Machicura. Allí 1.400 trabajadores paralizamos las obras con la presentación de un pliego de peticiones. La justeza de nuestra demanda era tal hasta que el propio Mercurio, expresión máxima del fascismo en Chile, en un editorial llega a reconocer de que en realidad esta empresa francesa no respetaba la legislación laboral chilena, maltrataba desde el punto de vista económico y de condiciones de trabajo a los obreros. Por lo tanto, esa huelga que se inició, las primeras negociaciones en noviembre del año 82, se hace efectiva los primeros días, el 6 y el 8 de enero del 83, y sobrepasó lo que decía el plan laboral impuesto por José Piñera. Ese plan laboral decía de que cualquier huelga no podía durar más de 60 días, que si el día 59 no había acuerdo, el 60 había que volver, aunque fuera con las mismas o peores condiciones de trabajo. Sin embargo, permanecimos más de 80 días ocupados el campamento y las instalaciones de las faenas, hasta que definitivamente fueron despedidos los 1.400 trabajadores y muchos trabajadores cesantes del carbón vinieron a reemplazar a estos 1.400 trabajadores en Colbún Machicura. Hay que parar, hay que parar, hay que parar, a todo Chile hay que parar. Tal como venía ocurriendo desde los primeros días del golpe militar, la solidaridad internacional seguía apoyando a la población a través de los constantes llamados al régimen para que respetara los derechos humanos, lo que no tenía respuesta de parte de la dictadura. La represión era constante, los seguimientos eran de todos los días. Eran de repente algunas pequeñas golpizas en algunas partes del centro, los pacos te pillaban, eran golpizas. Y hubo un momento difícil que tuve que salir del país porque ya yo era el encargado juvenil de la coordinadora y se me pide desde mi partido que tengo que salir del país. Y salgo y no vuelvo casi en 2 años. Vuelvo en el 84. Y en el mismo septiembre, o sea, en agosto, septiembre, había muerto mi papá. Y cuando vuelvo no hallaban cómo decirme, no, pues se murió tu papá. Voy a buscar a mi compañera y me dice, ¿sabes qué? Se acabó. Entonces, esa es un poco la historia en lo personal, que son fuertes y que tienen que ver con ese momento de clandestinidad que uno vivió. Diversos acontecimientos tienen lugar en esta década, como la marcha del Día Internacional de la Mujer, que arroja 118 personas detenidas, varias de ellas relegadas. Por otro lado, en 1980, los sindicatos realizan una marcha para conmemorar el 1 de mayo, que convoca unas 3.000 personas, lo que fue considerado un éxito, dadas las circunstancias. 11 de mayo de 1983, se realiza la primera protesta nacional, impulsada principalmente por la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC. Para hacer una barricada se necesita una masa organizada y otra cosita. Es importante dejar en claro el objetivo de la cuestión. Planificando el mote con suficiente anticipación. Planificando el mote con suficiente anticipación. En primer lugar, hay que observar muy bien la esquina donde el Crawin se va a realizar y determinar la necesidad de materiales sin que ninguno vaya a faltar. La recomposición obrera y popular tomaba forma y fue concretada con diversas iniciativas, entre ellas la utilización de los medios de comunicación del extranjero y la participación de los estamentos estudiantiles y artísticos en dictadura. Hay temas que son bien emblemáticos del transporte, uno de ellos, por ejemplo, El Muchacho, ¿no? Esa canción nace efectivamente de una actividad en la población La Victoria.
donde entre otras cosas estaba animando don René Largo Faría, en un escenario con andamio grande, que quedaba más o menos a la misma altura de los techos de las casas de segundo piso, y llega la repre. Y nosotros que estábamos arriba del escenario teníamos una visión privilegiada, de mirar los pasajes, ¿cachai? Mirar para atrás, a los lados, y llega la repre con tutti. Micro, zorrillos por todos lados, tanqueta, y llega un oficial ahí, al frente del escenario. Y dice, esto se tiene que terminar. Entonces nosotros empezamos a cachar en ese instante que arriba de los techos habían compadres apuntando para abajo. Y detrás de los postes también habían compadres listos para la foto. Entonces, que obviamente era gente del frente. Entonces el oficial que iba a cargo mira y cacha, se da cuenta de que estaban con la mira puesta. Y mira para allá, mira para acá, mira para el otro lado y dice, bueno, pueden continuar, nos retiramos. Entonces, la letra de la canción dice, el muchacho estaba parado detrás de un poste con la matraca en la mano, observando con ojo atento y muy despierto el horizonte nublado, que es una metáfora, digamos, de la oscuridad del momento. En agosto de ese año, Onofre Jarpa jura como ministro del Interior y al día siguiente se realiza la cuarta protesta nacional, la más dura y mortífera de todas las realizadas. Sin embargo, a pesar del plan de apertura política anunciado por el nuevo ministro, el ejército despliega 18.000 efectivos militares con el fin de reprimir e impedir la marcha. Llegamos entonces el año 83 a constituir el Comando Nacional, que fue presidido por el dirigente del cobre Rodolfo Seguel, producto de que Busto estaba en el exilio. Entonces esa es la parte más fuerte del movimiento sindical, que convoca la primera protesta nacional el día 11 de mayo del año 83. Pero ahí fue todo el pueblo el que participó, y a medida que íbamos avanzando en el tiempo, la gente era capaz de manifestarse públicamente, con las manos peladas prácticamente contra carabineros fuertemente armados. La gente igual estaba presente en el Paseo Ahumada, en las poblaciones, las barricadas. Ese mismo mes se constituye la Alianza Democrática, cuyo objetivo es pactar con la dictadura una transición a la democracia, y poco después se forma la Unión Demócrata Independiente, UDI, primera expresión política de la derecha simpatizante del régimen. La presión por tener una salida electoral se origina dentro del país, como también en la comunidad internacional, que recurre a una serie de acciones de solidaridad que fomentan el desprestigio del gobierno de facto. Pero después vino cuando se empieza un poco la apertura política y se entiende que en Chile van a haber elecciones. Había que trabajar fuerte por inscribir la gente en los registros electorales. La dictadura había quemado los registros electorales el año 73. En mayo de 1987 se abren los registros de votación por primera vez desde 1973, en preparación para la consulta nacional sobre el futuro del régimen de Pinochet. Se inscriben 7,5 millones de ciudadanos, más del 92% del universo, mayores de 18 años. En agosto de 1988 se constituye la Central Unitaria de Trabajadores. Así llegamos hasta agosto del 88, cuando el movimiento sindical da el último paso unitario, y que es la realización en Punta de Talca de la refundación de la central que hoy día se llama Central Unitaria de Trabajadores, en reemplazo de la Central Única. Pero nos declaramos herederos en sus valores o en sus principios. Los resultados de la consulta nacional fueron los siguientes: 44,01% para la opción sí, y para la opción no fue de 55,99%. Cuando te vayas, por la razón o la fuerza, no tomes nada y deja la puerta abierta. Pero
a pesar de que la mayoría de los estamentos de la sociedad estaban por la salida hacia la democracia, hubo distintas concepciones acerca de los diversos caminos que existían para derrotar a la dictadura. Nosotros entendimos que una primera barrera era Pinochet y la dictadura, y abrir un espacio democrático. Ese espacio democrático ha sido abierto, pero relativamente abierto, porque quedó anclado con montones de amarras que dejó la dictadura. A mucha gente le acomodaron esas amarras, y bajo el miedo, que era real, de que ante cualquier levantamiento popular volviera a haber otro golpe, durante 3 o 4 años, el movimiento sindical tuvo un papel muy de contención. Al ver la pujanza del movimiento sindical y el movimiento social en esta pelea contra la dictadura, la verdad es que los partidos políticos veían con bastante preocupación de que iban a pasar sobre ellos. Y a ellos les importaba mucho, efectivamente, estar en la cresta de la ola, estar arriba, para que efectivamente en este país se viera que había una concepción de ganar una democracia, pero a una democracia que se vistió con las ropas del modelo económico posteriormente. Al contrario de lo que la mayoría de los trabajadores pensaba sobre la vuelta a la democracia, para el movimiento sindical, esta salida electoral no logró la recuperación de las conquistas históricas pendientes. Es más, a la fecha, se ha profundizado aún más el modelo neoliberal, lo que ha provocado una decepción en la fuerza laboral por esta deuda pendiente. Y resulta que la gente que pensó que iba a recuperar, de a poco, pero iba a recuperar todo lo que había perdido. Porque todavía a los trabajadores les deben mucho más de lo que le han devuelto durante estos 30 años. Mucho más. Porque perdimos no solamente en dignidad, en vidas humanas, y eso no se recupera con nada, ni con ningún tipo de compensación. Mira las condiciones en las que estamos y las amenazas que se nos vienen encima. Más precarización, más flexibilidad laboral, incluso para los que tenían conquista, como los docentes. Entonces, si bien estamos más fuertes, creo yo, como movimiento sindical, hoy día nos confronta con un gobierno y con un modelo mucho más salvaje. Porque, claro, está atendido por sus dueños. El drama que tienen hoy día los jubilados y los pensionados tiene que ver con eso. Con que perdieron sus derechos sindicales y por lo tanto perdieron su jubilación. Y hoy día tienen que estar aspirando ahí a ver si les dan esta jubilación de reforma de pensiones de 200 lucas o 170 lucas. Mientras exista esta institucionalidad, mientras existe esa constitución, mientras existe el actual código laboral, mientras existan las actuales leyes educativas, nosotros vamos a seguir peleando, vamos a seguir confrontándonos, pero son las peores condiciones para confrontarnos y avanzar. Y hoy día muchas respuestas que te da la gente son respuestas del modelo, pero no porque la gente sea de derecha o la gente esté con el modelo, sino porque deterioraron el mundo social, deterioraron los partidos políticos, deterioraron las juventudes políticas, deterioraron los clubes deportivos, los centros de madres, los centros juveniles, o sea, lo que llaman, entre comillas, el tejido social, como si esto fuera una cuestión de palillo, desapareció, y por lo tanto desapareció lo que sostenía desarrollo de conciencia en la gente. Contra eso se confronta el movimiento sindical. Entonces, si uno quiere evaluar cómo está el movimiento sindical, tiene que hacerlo en ese contexto. Y en ese contexto hay que sacarle el sombrero a este movimiento sindical. Nos faltan kilómetros, pero hay que sacarle el sombrero. Porque en verdad, las fuerzas más perversas del modelo lo que buscaban era destruir este movimiento sindical. Y hoy día tú tienes una CUT más fuerte que la que tuviste en los 90. La noche oscura de la dictadura había durado casi 2 décadas.
Muchos no alcanzaron a ver el fin de un régimen que aplastó en lo más profundo los sueños de miles de trabajadores, dirigentes sindicales, pobladores y estudiantes que con su sangre y esfuerzo enfrentaron la política del terror. Ellos ya no están con nosotros. Muchos todavía no aparecen. Otros yacen bajo tierra, esperando que el tiempo les dé el descanso eterno, aguardando el justo homenaje que se merecen por su heroica y desinteresada entrega por lograr una sociedad más justa. Otros echaron raíces en tierras lejanas, donde fueron acogidos con cariño y allí se quedaron, mirando todos los días al sur, donde hay un país que les fue adverso, por el solo hecho de pensar distinto. Han pasado casi 40 años desde el golpe militar, que dejó detrás de sí una estela de destrucción no solo material, sino que, a diferencia de otras dictaduras de Latinoamérica, sembró las bases de otra de las caras del capitalismo, el modelo económico, ideológico y cultural llamado el neoliberalismo. Me levanto en la mañana y no sé qué pasa. Veo la tele y noticias breves de lo que leo en los diarios, que son pura mentira. Lo que pasa es que la vida uno no se imagina, pero cambiando una historia sin fin en tu memoria. Son 24 horas mostrando la misma escoria: pobreza, drogas, muerte y destrucción, cesantía, virucida y hasta discriminación. Es lo que yo veo y lo que siento, pura impotencia. Todavía hay mucha gente que no cambia en su conciencia. Apariencia y violencia no conduce y él produce, no lo lleva a nada. Cosas pasadas como lo del golpe, tan solo ellos pueden ver esto ellos solos. ¿Alguna vez has visto horizonte infinito? Los ojos de un niño borrosos, sollozos, que ya del frío a lo lejos un grito, nunca lo olvido. La muerte ya te acecha cada vez que tú te acercas, pero el destino no te busca, igual te encuentra. Le caso a tu madre donde vaya por la tierra, porque el cola de flecha que se encuentra en la tiniebla. Pidámosle al presi que se ponga con trabajo para la gente que está acá, pa' allá pa' acá la media caga en la casa de esa. Sale de la niebla porque esta fiesta empieza. Salud. Quiero un país en que no haya pobreza, creo en mi destino en que no sea sorpresa. Quiero que mi patria sea una canción, que la gente en Chile venga y luche por su honor. Quiero un país en que no haya pobreza, creo en mi destino en que no sea sorpresa. Quiero que mi patria sea una canción, que la gente en Chile venga y luche por su honor. El montón de mierda que aparece y luego crece, solo observa los canales de la tele como el 13 o el 9. No me mueve ni un pelo de la cabeza. Jorge Castro de la Barra, un doctor terriblemente chanta, porque los niños de este mundo quieren ser, tienen sueños ideales por los cuales en creer y luchar cuando grande como yo y sus papás, defender nuestras ideas en contra de